también el tema relacionado con la determinación del impuesto sobre la renta diferido, ya que consideramos que es un tema muy importante que las compañías tienen que considerar como parte de sus cierres anuales, ¿verdad? Este tema ha sido desarrollado en función de aquellas entidades que aplican un marco contable de aceptación general. ¿Qué quiere decir esto? Que aplican NIF integrales ni para PYME en el caso de Nicaragua, ¿verdad? Hay otras compañías que utilizan US GAAP, que también se considera un marco de aceptación general, pero aquellas que preparan estados financieros de propósito especial ya pueden incluir como parte de sus políticas contables que no se considere el tema del impuesto diferido. En ese sentido, recordemos que hace aproximadamente 10 años en Nicaragua lo que estaba vigente eran los PCGA, que por pronunciamiento del Colegio de Contadores vinieron a entrar lo que son las NIF para PYME. Y hay entidades que ya las venían aplicando las NIF integrales porque son subsidiarias de algunas entidades que se encuentran en el extranjero por unificación de políticas contables, ¿verdad? En ese sentido, ha venido toda una línea evolutiva en el tiempo de culturizarnos, porque la mentalidad del pasado era que todo lo veíamos desde el punto de vista fiscal, todos los usuarios de la información financiera, ¿verdad? En ese sentido, fue un poco retador en su momento la aplicación de la NIC 12, impuesto a la ganancia, en lo que refiere al impuesto de renta diferido, porque este impuesto lo que considera es toda la imputación de la carga tributaria de la entidad en el periodo en que ocurren las transacciones. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo reconozco una partida para fines financieros en el año actual, tengo que reconocer el impuesto de renta diferido asociado con esa partida financiera, aun cuando no tenga en este año una implicación fiscal, pero la va a tener a futuro. Entonces, lo que se trata de reflejar con la NIC 12 en cuanto al impuesto diferido es que queden reconocidas de forma apropiada las utilidades contables en el periodo que le corresponden, porque si no implicamos esta normativa, entonces en un periodo tuviéramos mayores utilidades contables y en otros tuviéramos menores utilidades contables. Y es esto lo que viene a corregir el impuesto de renta diferido, el efecto de la aplicación de las normativas fiscales. Antes de entrar en materia, vamos a repasar algunas definiciones o conceptos fundamentales para comprender mejor esto del impuesto de renta diferido. En lo que se refiere al gasto de impuestos de las ganancias, esto incluye tanto el impuesto de renta corriente que surge de la aplicación de la normativa fiscal vigente como el impuesto de renta diferido que se aplica utilizando la NIC 12. La suma de ambos impuestos es lo que le llamamos impuesto a las ganancias. Entonces, el impuesto corriente se va a derivar de la ganancia imponible fiscal, aplicando todos los artículos y todo lo que establece la diferente legislación tributaria que actualmente se está aplicando en Nicaragua para la determinación del impuesto de renta. En cambio, el impuesto diferido es el que refleja las consecuencias fiscales futuras que va a tener la recuperación de un activo o la liquidación de un pasivo. Entonces viene a ser una especie de vínculo entre la declaración de renta fiscal versus las implicaciones del reconocimiento de los eventos económicos en los estados financieros bajo el marco contable que aplique la compañía. Del impuesto diferido van a surgir diferencias temporarias por compensación de pérdidas no utilizadas y que se pretenden utilizar en periodos anteriores,
y otro tipo de diferencias temporarias deducibles que a futuro van a tener esa implicación en la determinación de la utilidad fiscal futura y que me va a reducir esa utilidad en el futuro. Por eso se le llama activo por impuesto diferido, porque en el futuro, cuando estas transacciones tengan un efecto fiscal, me va a reducir la ganancia fiscal futura. Por el contrario, el pasivo por impuesto diferido lo que va a hacer es que en un futuro me va a incrementar esa ganancia imponible fiscal y por ende voy a pagar mayor impuesto corriente en el futuro. Dicho en términos simples, la diferencia entre ambos impuestos es que uno, que es el impuesto corriente determinado bajo la legislación fiscal, representa las consecuencias actuales de los hechos económicos. En cambio, el diferido se enfoca en reconocer implicaciones futuras que van a tener estos mismos hechos. Entonces, liquidamos al día de hoy bajo el impuesto corriente en la declaración de renta con las consecuencias fiscales que esto implica para la determinación del impuesto y contablemente tenemos el impuesto diferido que va a tener un efecto y se va a ir compensando a futuro mediante vayan evolucionando cada una de estas diferencias temporarias. Lo primero que tenemos que hacer es comparar la base financiera, que es la base con la cual se preparan los estados financieros, llámese ni para pymes ni integrales, versus la base fiscal, que son las reglas tributarias que están aplicadas, ¿verdad?, en la determinación del impuesto corriente. Y entonces, al comparar tanto la base financiera versus la base contable, que lo tomamos los datos de la declaración del impuesto de renta anual, surgen unas diferencias que las podemos clasificar entre diferencias temporarias imponibles y diferencias temporarias deducibles. Las diferencias temporarias que van a ser imponibles van a tributar en el futuro de tal manera que cuando el importe en libro sea liquidado o recuperado, del activo y del pasivo, van a hacer que la ganancia fiscal futura se incremente. Por el contrario, las diferencias temporarias deducibles que surgen de activos y pasivos van a tener un efecto de que van a reducir a futuro la ganancia fiscal imputable, cuando el activo o el pasivo en cuestión sea recuperado y liquidado. Ahora bien, ¿cómo determinamos esta base fiscal de activos y pasivos? Recordemos que la base fiscal es el monto que se le atribuye para propósitos tributarios, ¿verdad? Porque la base financiera está contenida en cada una de las normas específicas, llámense NIS integrales. Y aquí me quiero detener un poco porque considero de relevancia el hecho de determinar apropiadamente ambas bases, tanto la financiera como la fiscal. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente, si una compañía dice que está en cumplimiento, vamos a suponer que el marco contable es NIS integrales, para declarar que está en cumplimiento con este marco de información financiera, tiene que cumplir estrictamente lo que contienen cada una de estas normas. Entonces, el primer paso debería de ser hacer ese análisis de que si realmente los estados financieros cumplen de manera fiel con lo que establecen estas normas, tanto en el reconocimiento y medición de los activos y pasivos reflejados en el estado de situación financiera. ¿Por qué? Porque si esta base financiera no está apropiadamente determinada, también va a surgir un error en la determinación del impuesto de renta diferido. Entonces, ese es el primer paso importante, diría yo, hacer una especie de checklist en cuanto a lo que refiere al reconocimiento y medición de sus activos y pasivos. Esto va a depender, obviamente, de la estructura de los estados financieros de cada entidad, porque
no todas las empresas tienen la misma categoría de activos y pasivos, ¿verdad? Y tienen políticas contables ajustadas a la medida según sus necesidades. Entonces, una vez que hemos hecho ese primer análisis, entonces nos vamos a la determinación de la base fiscal, que en el caso de los activos va a ser el importe que será deducible a efectos fiscales en el futuro, los beneficios económicos que se esperan obtener del importe en libros del activo. En cambio, para el pasivo, su base fiscal va a ser el importe en libros reconocido contablemente menos aquellos montos que van a ser deducibles fiscalmente en el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, puede ser que bajo normativa contable pueda tener una provisión de gastos acumulados, porque así me lo pide una norma, una NIF específica. Entonces, creo el gasto y la provisión para efectos contables, pero no necesariamente ese gasto el día de hoy me lo va a permitir la administración tributaria que sea un gasto deducible, sino que hasta en el futuro cuando lo llegue a pagar. Entonces, la base fiscal de ese activo va a ser totalmente diferente de esa base contable. Su base fiscal en este caso sería cero, porque va a tener una implicación cuando se erogue ese gasto o ese gasto con la provisión correspondiente, ¿verdad? Que va a ser reversada a medida de que se le da cumplimiento. Lo mismo pasa con los ingresos recibidos anticipadamente, que generalmente si un cliente nos paga de forma anticipada, podemos crear una provisión porque todavía no hemos realizado el ingreso. Entonces se crea la provisión con un activo que es la entrada de efectivo, pero para efectos fiscales, el día de hoy eso no tiene una implicación porque no puedo declarar un ingreso que no he realizado. Entonces, va a surgir una diferencia temporaria que a futuro va a tener una implicación en la determinación de la ganancia fiscal imponible. Bien, en cuanto al reconocimiento de los impuestos diferidos, vamos a comenzar con los pasivos. Puede reconocer salvo con las siguientes excepciones. Si hay un pasivo por impuesto diferido que surge de una diferencia temporaria asociada con el reconocimiento de una plusvalía, esto lo prohíbe terminantemente la NIC 12, el reconocimiento del impuesto diferido asociado con la plusvalía. Para los que no estamos muy familiarizados con el término, plusvalía se refiere cuando hay una adquisición de negocio, una combinación de negocio, y esto lo trata con la IFRS 3 de combinaciones de negocio, al comparar la contraprestación entregada versus el valor razonable de los activos y pasivos, ¿verdad? Surge lo que se llama la plusvalía. Entonces, esto es un tratamiento meramente contable, pero para efectos fiscales no va a tener esta plusvalía un efecto de tasación de impuesto a futuro. Entonces, por esta razón es que hay una prohibición para el reconocimiento de este impuesto diferido. De igual manera, se prohíbe reconocer un reconocimiento de impuesto diferido relacionado con un activo pasivo que surja de una operación o transacción que no sea una combinación de negocios y cuando esta transacción no tenga un efecto ni en la ganancia contable ni en la pérdida fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando se reconoce una provisión por retiro de activos, se crea la obligación, pero esa obligación creada a nivel contable no lleva un efecto de reconocimiento de un gasto, sino que se reconoce un activo que ambos, tanto el activo como la provisión, van a ir evolucionando a lo largo del tiempo según las normas específicas que lo tratan. En este sentido, en el reconocimiento inicial de este activo y provisión, no hay una afectación en la ganancia o pérdida fiscal. Entonces, se prohíbe este reconocimiento del diferido. Obviamente que es importante mencionar que
que como parte de los cambios que vienen ya de la NIC 12, a partir del 1